Mi nombre es Alfredo Cabrera, yo soy un especialista en medicina interna y fellow de cardiología del hospital. Bueno, el problema de la diabetes, hasta hace ya varios años tal vez, parecía ser la hiperglicemia. Sabemos ya que el único problema no es la hiperglicemia. Obvio que eso es un problema importante a tratar en estos pacientes, pero hay un tema y es que los pacientes con diabetes tienen 2 veces más riesgo de tener eventos cardiovasculares, entendido como muerte de origen coronario, eventos coronarios no fatales, lo mismo así para eventos cerebrovasculares. Entonces será importante prevenir estos eventos en aquellos pacientes diabéticos. El daño severo a órgano blanco ha cambiado un poco la definición de esto en las últimas guías. Antes hablábamos de proteinuria, de tasa de filtración glomerular de menos de 30, remodelado cardíaco, y ahora nos dan 4 puntos. El primero es que tenga una tasa de filtración glomerular de menos de 45, esto independiente del grado de albuminuria. Gracias. Perfecto. Que tenga entre 45 y 60 y que tenga entre 30 y 300 gramos de albuminuria. Nos da por el otro lado, si usted tiene más de 300 de albuminuria, no importa su tasa de filtración glomerular, usted tiene daño de órgano blanco. Y nos da un cuarto punto y es que si usted tiene enfermedad microvascular en al menos 3 sitios, es decir, tiene microalbuminuria al menos A2, tiene nefropatía y tiene retinopatía, perdón, y tiene neuropatía, usted tiene un daño severo de órgano blanco. Esto es quizá uno de los cambios más importantes de la guía actual, publicada hace un par de meses en el Congreso Europeo de Cardiología respecto a la guía del 2019, y es cómo se clasifica el riesgo de los pacientes diabéticos. El doctor Sánchez ya tocó algunos temas de esto, pero lo tocaremos más a profundidad, y el primer punto es que la guía pasada nos decía que los pacientes de muy alto riesgo eran pacientes, ojo, con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, o que tenían compromiso de órgano blanco, lo que ya hemos hablado, la definición vieja, o que tenían 3 o más factores de riesgo, o que tenían una duración de diabetes mellitus tipo 1 más de 20 años. La guía nueva nos dice, si usted tiene compromiso de órgano blanco severo, los que ya acabamos de ver, o tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, usted tiene muy alto riesgo cardiovascular. Y el punto quizá nuevo, más grande cambio que sucedió en esta guía es el tercer punto. Y es si su riesgo cardiovascular estimado por el score 2 diabetes es más del 20%, usted es un paciente de muy alto riesgo. Para pacientes de riesgo moderado nos decía que si la duración de su diabetes era de más de 10 años, no tenía compromiso de órgano blanco, pero sí tenía factores de riesgos adicionales, usted era un paciente de riesgo alto. La guía ahora nos dice, si usted no cumple con los criterios de compromiso de daño severo de órgano blanco, pero tiene entre 10 y 20% de riesgo cardiovascular estimado por la escala que ya conocemos o que ya hemos hablado, usted es un paciente de alto riesgo. Riesgo moderado, pacientes jóvenes, que se definía como menos de 35 para pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o menos de 50 años para pacientes con diabetes mellitus tipo 2, eran riesgo moderado. Y ahora nuevamente nos enfatiza en que si usted no tiene daño de órgano blanco, daño severo de órgano blanco, pero tiene entre 5 y 10, es un paciente de riesgo moderado, calculado por SCORE 2 diabetes. Y el punto innovador, polémico tal vez incluso, es que la guía antes nos decía, y aprendimos todos que no existían pacientes diabéticos de riesgo bajo, y ahora nos dice que si su riesgo cardiovascular estimado es de menos del 5%, es un paciente diabético de bajo riesgo. Esta gráfica ya se las había mostrado al doctor Sánchez, solamente quería enfatizar nuevamente en un punto importante, y es que fíjese que si la gráfica empieza preguntándole, ¿usted tiene enfermedad cardiovascular establecida o tiene compromiso severo órgano blanco? No tiene que calcular nada. Su paciente es de muy alto riesgo, va de una al brazo de muy alto riesgo. Si usted no cumple con eso y tiene más de 40 años, usted debería calcularle el score 2 diabetes, y en función del riesgo que usted obtenga, lo reclasificará en muy alto, alto, riesgo moderado o riesgo bajo. Esto el doctor Sánchez ya lo había mencionado brevemente, voy a hacerles algunas anotaciones nada más. Él ya había hablado de cómo se había desarrollado el score 2 diabetes. Este es un score que ha sido ampliamente validado en distintos países europeos con distintos perfiles de riesgo. Luego está calibrado para los diferentes perfiles de riesgo potenciales, pues al menos en Europa, que es el único sitio donde ha sido validado, y se hizo una adaptación a esta escala
para los pacientes diabéticos, que se incluyeron tres cosas importantes que son factores específicos de ellos. ¿Cuáles son esos tres factores? La edad al momento del diagnóstico de la diabetes, ¿verdad? No es lo mismo uno ser diagnosticado con diabetes a los 60 que con diabetes a los 40, con una carga de enfermedad pues adicional de 20 años. El valor de la hemoglobina glicosilada, no es lo mismo tener 12 que tener 7,1 o 6,5 toda la vida, y la tasa de filtración glomerular. Y se hizo una validación externa en 4 países europeos. ¿Cuáles son estos 4 países? Suecia, España, Malta y Croacia. A lo mejor dirán, no parece tener sentido esos 4 países, pero el punto es que todos estos 4 países tienen un perfil de riesgo diferente. Luego buscaban hacer una validación externa en pacientes en países con perfiles de riesgo diferente para que quede correctamente validada y calibrada en los distintos perfiles. Arriba podemos ver la validación interna, que son cohortes principalmente en el Reino Unido. Podemos ver que al menos numéricamente es un poco mejor que el score 2 para predecir eventos cardiovasculares. Sin embargo, pues es una diferencia muy, muy pequeña que a lo mejor no impacta en un mejor capacidad de discriminación de la escala. Y en la validación externa, acá les muestro solamente 2 países, que es Suecia y España, que nuevamente tiene un poco mejor, o una discriminación un poco mejor esta escala que la score 2 normal. Hay 3 puntos importantes que les quiero hablar del tratamiento farmacológico, y ellos nos dan 3 patologías importantes a tener en cuenta. Entonces, el primero son los pacientes de riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Fíjense que dice, para reducir el riesgo independiente del control glucémico. Recomiendan GLP-1 e ISGLT2. O sea, nos deja un mensaje que ya venían dándonos hace un par de años, y es, hay que reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes diabéticos, y esto será independiente de cuánto tenga hemoglobina glicosilada y de a cuánto querramos llevar la hemoglobina glicosilada. Este es el algoritmo que ellos nos proponen. Insisto nuevamente en la independencia del control de la hemoglobina glicosilada. Y nos dan nos muestran estas gráficas que son tomadas de unos metaanálisis que fueron publicados hace ya un par de años, en los que se incluyen los estudios de GLP-1 y los estudios abajo de los niveles de SGLT2, que el mensaje grande que deja es: el beneficio está en todo el grupo farmacológico, tanto para los GLP-1 y para los ISGLT2, en cuanto a reducción de desenlaces cardiovasculares, que cambia un poco el paradigma respecto a la guía pasada, que nos da un apartado que nos decía, prefiera usar empagliflozina o prefiera usar liraglutide, dado el beneficio en reducción de muerte cardiovascular que había sido visto en los estudios en Parrega Outcomes y en el estudio LEADER. Esto parece ser un efecto de clase, el beneficio cardiovascular. Luego, pues la opción que tengan disponible y que pues sepan manejar mejor, pues será el tratamiento de elección para estos pacientes. Ahora después nos dicen, para control adicional de la glucosa, insisto, independiente de la reducción de riesgo cardiovascular, use medicamentos con beneficio cardiovascular potencial sugerido, como lo quieran ver, y ponen metformina. Eso no es ninguna sorpresa, es lo que ya estamos haciendo, pero quizá la gran sorpresa es que en el segundo escalón ponen pioglitazona como una opción de tratamiento en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Esto excluyendo los pacientes con falla, que ya miraremos cuál será la recomendación. Ustedes se preguntarán, ¿qué evidencia nueva hay con pioglitazona para que se sugiera el uso de pioglitazona? Pues la evidencia no es nueva, la evidencia tiene 20 años prácticamente, y es el estudio PROACTIVE, que pues, es un estudio publicado en 2005 en Lancet. Este estudio incluyó algo más de 5,000 pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular. El desenlace primario era un compuesto que está aquí abajo, que incluía desenlaces periféricos y MACE, digamos, convencional. Este desenlace no encontró una reducción significativa, pero lo que sí es que en un desenlace secundario de MACE de 3 puntos hay una reducción significativa del riesgo en los pacientes que recibían pioglitazona. Por supuesto, todos sabemos que el problema de la pioglitazona es y es que en este estudio, el estudio PROACTIVE, hubo un aumento significativo del desenlace adverso de falla cardíaca y hospitalización por falla cardíaca, sin que se impactara en la muerte por falla cardíaca. Esto pues ha sido
estudiado y hay algunos editoriales que son también de esa misma época que demuestran que el riesgo anual de falla cardíaca en estos pacientes es apenas del 0,4% y es por esto que la guía plantea la posibilidad de, en pacientes sin falla cardíaca con riesgo cardiovascular elevado, usar pioglitazona nuevamente. Este tacómetro de tratamiento ya lo había mostrado también el doctor Buitrago, enfatizar solamente que en pacientes de muy alto riesgo, ISGLT2 y GLP-1 es la terapia de elección. En pacientes de riesgo alto, miren que ponen metformina, ISGLT2 y o GLP-1, y esto les pongo acá el grado de recomendación 2BC. Sobre todo quiero mencionarles que sé porque no hay evidencia para este grupo de pacientes que haya beneficio con estas terapias. Sin embargo, dado el potencial beneficio del riesgo o reducción del riesgo de eventos, es que ellos, pues, como un consenso de expertos, deciden hacer este grado de recomendación. Y lo otro que les quiero mostrar es que si ustedes se fijan, ahí donde está entre riesgo alto y muy alto, si ven el riesgo muy alto pasa hasta la franja naranja. Eso, digamos, de pronto pasa desapercibido, pero el punto es que cuando uno tiene más de 10% de riesgo, es casi un surrogado de tener compromiso de órgano blanco o tener enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Entonces, esos pacientes son pacientes de atención especial y por eso es que se insiste en que son pacientes que pueden recibir tratamiento con ISGLT2 y con GLP-1. Y por último, el brazo del final, que son los pacientes de riesgo moderado y de riesgo bajo, que serán candidatos a metformina principalmente. Dos mensajes importantes antes de pasar a la siguiente sección es, este es el desenlace de muerte de origen cardiovascular en el estudio EMPA-REG Outcomes, que no solamente es significativo, sino miren qué temprano se separan las curvas, luego el beneficio es casi que inmediatamente se inicia el tratamiento y el segundo punto que les quiero mencionar es nuevamente el EMPA-REG Outcomes, como el beneficio que acabamos de ver es independiente de la reducción de hemoglobina glicosilada. Al final del estudio hay una diferencia apenas de 0,3% de hemoglobina glicosilada, luego no debería preocuparnos, como muy bien muestra la guía, el primer punto no debería importar la hemoglobina glicosilada, sino debería importar es la reducción de los desenlaces cardiovasculares. Metas de LDL, ya se ha hablado bastante, solamente voy a mencionarles metas: riesgo muy alto, menos de 55 con reducción de más del 50%, riesgo alto, menos de 70 con reducción nuevamente de más del 50%, y en riesgo moderado, menos del 100, y no olvidar que hay otros objetivos del tratamiento diferentes al LDL, como puede ser la reducción del no HDL. Claro, siempre estará la preocupación del uso de las estatinas y el aumento de la incidencia de diabetes. Hay metaanálisis, ya desde hace 13 años prácticamente, en que encontró que hay un aumento del 9% del riesgo de diabetes en pacientes que reciben estatinas por distintas indicaciones. Acá hay pacientes estables, pacientes postinfarto, distintos perfiles de riesgo. Lo que es cierto es que el 9% de aumento del riesgo de diabetes parece ser muy poco para el gran beneficio que ofrecen las estatinas en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular. Luego, no debería ser esto, al menos, un criterio para no darle estatinas a nuestros pacientes. El segundo grupo importante a mencionar es el grupo de pacientes con falla cardíaca, y nos dicen, para reducir las hospitalizaciones por falla en todos los pacientes diabéticos con falla, y nos ponen todo el espectro de la enfermedad, es decir, pacientes con falla preservada, pacientes con falla levemente disminuida y pacientes con falla con fracción de eyección reducida, y SGLT2 como el pilar del tratamiento. Algoritmo muy parecido a lo que hemos visto. La primera parte creo que ya quedó claro. Lo quizá más importante de esta gráfica es la segunda, donde ven los amarillos y los rojos. Miren que para control glucémico, agonistas del receptor de GLP-1, que hay, bueno, digamos, alguien puede tener opiniones encontradas basados en algunos estudios con liraglutide, que parece haber un aumento de la incidencia de taquicardia ventricular no sostenida y de fibrilación auricular, pero en términos generales parece ser seguro en cuanto a desenlaces cardiovasculares en este grupo de pacientes. Sitagliptina y linagliptina como los DPP-4 de elección en este grupo de pacientes, metformina, insulina glargina y degludec, que son las insulinas que tienen estudios con desenlaces cardiovascular que muestran seguridad. Y abajo, pioglitazona, como esperábamos todos que hubieran puesto en el primer algoritmo, pues que sabemos aumenta
y ya les mostré, aumenta los desenlaces en falla cardíaca, los desenlaces adversos de falla cardíaca en pacientes diabéticos. Y saxagliptina, que ya conocemos con el estudio SABRE-TIMI, que aumenta nuevamente las hospitalizaciones por falla cardíaca en estos pacientes. Este metaanálisis solamente para reforzar que independiente de la fracción de eyección, puede ser preservada, rango medio, reducida, o incluso puede ser que el paciente se haya hospitalizado recientemente. Hay beneficio de los ISLT2, no hay discusión, que hace parte de la terapia fundamental en falla cardíaca hasta el momento. Último grupo que les quiero mostrar es el grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, y dice, para reducir riesgo cardiovascular y riesgo de falla renal, ISLT2, y el nuevo medicamento que va a revolucionar la enfermedad renal, por lo menos hasta el momento, la nefropatía diabética, finerenone. No olvidar también estatinas en pacientes con enfermedad renal. Los pacientes con enfermedad renal no solamente mueren de enfermedad renal, sino mueren de enfermedad cardiovascular. Control o reducción del riesgo de falla renal, como puede ser el uso de IECAS o bloqueadores del receptor de angiotensina con desenlaces comprobados. Ya habíamos mencionado estos dos y vamos a ampliar un poco: control de la presión, y para control adicional de glucosa, agonistas del receptor de GLP-1 y metformina en aquellos pacientes que tengan más de 30 de filtración granular, o de PP4 también, que tiene un perfil pues bastante favorable, especialmente con linagliptina e insulinas en algunos pacientes. Este metaanálisis, que incluyó todos los estudios que han evaluado agonistas, inhibidores de SGLT2, evaluando el desenlace de progresión de enfermedad renal a su izquierda y a su derecha el desenlace de falla renal aguda. Miren que cuando se dividen aquellos pacientes diabéticos hay un beneficio igual al de los pacientes no diabéticos. O sea, es una terapia que es innegable que el beneficio es muy claro en pacientes diabéticos con enfermedad renal. Preocupa, por supuesto, los eventos adversos. Siempre se ha hablado de las amputaciones basada en lo que vimos en el estudio en el programa Canvas, y preocupa también la cetoacidosis euglicémica. Sin embargo, miren el comportamiento de acuerdo a diferentes grupos de riesgo. Estos pacientes diabéticos en los estudios de alto riesgo cardiovascular, o sea, en PARREC, Canvas, DECLARE, todos estos tipos de estudios, que hay un beneficio, se reduce o se evitan más bien 5 muertes por cada 1000 pacientes año tratado. En cuanto al beneficio cardiovascular, en cuanto al beneficio renal, es 2 y 1 para los desenlaces de progresión de la enfermedad renal y lesión renal aguda, mientras que la tasa de eventos que se producen en aquellos pacientes tratados con ISLT2 es inferior al 1, 0.3 para el desenlace de cetoacidosis y 0.6 para el desenlace de amputaciones. Por supuesto, este análisis incluye el estudio Canvas, que es el único que demostró una mayor tasa de amputaciones en los pacientes que reciben ISLT2. Si modificamos un poco el perfil de riesgo, ahora pasamos a los estudios de falla cardíaca. Por supuesto, estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular más alto y el beneficio pues será mayor en cuanto a desenlaces cardiovasculares, como es de imaginarse, obvio. Y si evaluamos el desenlace renal, insisto, los pacientes con enfermedad renal no solamente se mueren de enfermedad renal, sino se mueren de enfermedad cardiovascular, y es por esto que la proporción es tan buena para estos dos desenlaces, manteniendo una seguridad muy buena, o más bien una tasa de eventos muy baja en cuanto a amputaciones y cetoacidosis euglicémica. Finerenone, el estudio Fidelity es un pooled análisis de el Fígaro y el Fidelio, que son estudios muy parecidos, que cambian un poco la cohorte evaluada, uno diseñado para un perfil renal mucho más alto, una tasa de enfermedad renal mucho más alta, versus el otro, que es un estudio más diseñado para evaluar desenlaces cardiovasculares. Luego la tasa de filtración glomerular, la albuminuria y todo esto es mucho más baja, o mucho mejor, pues. ¿Qué vemos? Esto es el desenlace de compuesto cardiovascular arriba y abajo el compuesto renal. Hay un beneficio con el uso de finerenone para ambos desenlaces. Y por supuesto la pregunta es, ¿cómo se comportará finerenone si se usa ISLT2 o no se usan? Vemos que en la P de interacción, pues vemos que para la mayoría de los desenlaces no parece haber una interacción, pero como se estarán imaginando, hay una única interacción, y es en el desenlace de hospitalización por falla cardíaca. Es significativo finerenone para la reducción de este desenlace, pero por supuesto si lo juntamos o lo usamos adicional a el ISLT2, pues el beneficio es aún mayor, lo que hace pensar que pues hay que ir con las dos opciones,
que conseguimos una reducción mucho mayor de los desenlaces. Les quiero dejar estos 4 mensajes ya para terminar y como les prometí, creo que fueron 20 minutos. 1. Hay que poner atención a la definición, perdón, hay que poner atención a la definición de daño severo de órgano blanco. Importante también hablar del score 2 diabetes, que ya el doctor Sánchez había mencionado en una charla antes. Segundo punto, tratamientos dirigidos a la disminución del riesgo cardiovascular. Esto, insisto nuevamente, independiente y adicional al tratamiento estándar. Tercer punto, parece que estamos frente a la resurrección, un milagro, la resurrección de la pioglitazona en esta nueva guía. Y el cuarto punto es el finerenone parece ser el presente y el futuro de la nefropatía diabética. Muchas gracias.